Me llamo Maite Estevez, y a mis 70 años he aprendido que el silencio puede protegerte mejor que cualquier puerta cerrada con llave. Vivo sola en una casita a las afueras de Puerto Vallarta, Jalisco, donde la brisa del océano lleva un leve aroma a sal y hierro, y las mañanas son lo bastante tranquilas para reflexionar. La mayoría de los días comienzan igual una cafetera humeante, el murmullo suave de una radio vieja y el sonido de las gaviotas flotando en el cielo. Era un ritmo que construí con cuidado, después de que Javier se fue. Predecible, firme, mío. Esa mañana el ritmo se hizo añicos. El teléfono sonó una vez, luego otra, el segundo tono tan agudo que hizo temblar mi mano. Me sequé los dedos con un trapo de cocina antes de contestar. «Tu mamá bloqueó mi tarjeta. No puedo ni comprar un vestido». La voz de Daniela llegó tan fuerte que tuve que alejar el teléfono de mi oreja. No esperó a que hablara. «¿Me escuchas? Me cortaste». Miré la taza en mi otra mano de porcelana blanca con una pequeña muesca en el borde, y por un segundo pensé que tal vez había marcado el número equivocado. Mi boca se secó. «Daniela, yo». Pero la línea se cortó. Afuera la brisa traía el leve zumbido del cortacésped del vecino. Adentro el silencio pesaba como una losa. Dejé la taza en el fregadero y la enjuagué lentamente, como haces cuando necesitas mantener las manos ocupadas para que el corazón no estalle. 15 minutos después, la puerta principal se abrió de golpe. Tomás no tocó, ni siquiera saludó. Entró con el rostro enrojecido, los ojos desorbitados, como si toda la casa lo hubiera traicionado. «Dame la contraseña», gritó acercándose tanto que pude oler el sudor en su camisa. «¿Por qué le hiciste esto?» Su voz llenó la habitación demasiado alta para un hijo hablando con su madre. Le dije que se calmara, que se sentara, pero no me escuchó. Su mano se alzó de repente y antes de que pudiera retroceder, su puño conectó con mi mejilla. El sonido fue sordo, casi hueco, como una puerta cerrándose en algún lugar lejano. Mis rodillas se doblaron no por la fuerza, sino por la sorpresa. Presioné la palma contra el lugar donde sus nudillos habían aterrizado. El calor se extendió bajo mi piel. La taza no se había roto, pero algo en mí, sí. Se giró murmurando. «Estás destrozando a esta familia». Luego se fue cerrando la puerta de un golpe tan fuerte que el móvil de viento que Javier colgó hace años se quedó en silencio. Me quedé allí, inmóvil con la respiración superficial y desigual. La habitación olía a café derramado y a traición. Tras un largo minuto, alcancé la silla junto a la ventana y me senté. El silencio pesaba sobre mi pecho, pero debajo de él algo pequeño y firme. Comenzó a moverse un pensamiento callado, pero claro. Si la confianza que construí podía romperse en una mañana, entonces pasaría el resto de mis días descubriendo exactamente dónde se había quebrado. Para cuando el sol subió lo suficiente como para calentar el porche, mi mejilla ya estaba hinchada. La piel alrededor se había vuelto de un color ciruela pálido suave en los bordes, pero más oscuro cerca del hueso. Me envolví un pañuelo alrededor del cuello antes de salir, aunque el aire matutino ya estaba cargado del calor costeño. La tela no era para ocultar mi edad, ni siquiera mi pudor. Era para esconder lo que mi hijo había hecho. En la clínica la sala de espera olía ligeramente a desinfectante y café rancio. Una enfermera joven me tomó la presión sin hacer preguntas. Sus manos eran rápidas y amables. Cuando llegó el doctor habló con suavidad como lo hacen quienes han visto demasiado arrepentimiento humano. «¿Cómo pasó esto, señora Estevez?» «Me resbalé», dije. Mi voz sonó tranquila, ensayada. Me miró un momento largo antes de escribir algo en la ficha. Luego, con cuidado, «Debería dejarme hacer un reporte». «Por si acaso». «No es necesario», respondí. «Fue un accidente». Dudó, su pluma flotando en el aire. Luego asintió. «Si cambia de opinión, sabe dónde encontrarnos». Cuando se fue me quedé allí un poco más de lo necesario.
El frío de la camilla presionaba contra mi espalda anclándome. Pensé en la mano de Tomás, qué rápido se había movido, qué segura había sido, y me pregunté de dónde venía esa certeza. No era solo enojo, era convicción. Alguien lo había convencido de que yo había hecho algo cruel. Por la tarde la hinchazón se había tornado un amarillo apagado, más advertencia que herida. Me paré frente al espejo del baño trazando el borde del moretón con la yema del dedo. Mi reflejo no parecía asustado. Parecía más viejo. Más sabio tal vez, pero más solo. Limpié la encimera, lavé la taza y doblé el pañuelo cuidadosamente junto al lavabo. La rutina ayuda. La rutina es supervivencia. Cuando cayó el atardecer preparé otra cafetera aunque no la tomé. El aroma me recordaba que seguía aquí aún entera en lo que importaba. Luego fui al cajón junto al escritorio. Mi cajón tranquilo donde guardaba cosas que no necesitaban explicación, formularios de seguro, muestras de la letra de Javier y mi carpeta bancaria. La primera página del estado de cuenta me recibió con números que no se sentían míos. 50.000 pesos en una boutique que nunca visité. 15.000 en un retiro de bienestar. Otros 100.000 en muebles comprados en Guadalajara. Mi pecho se apretó. Las cifras no eran solo números, eran huellas. Seguí las fechas hacia atrás hasta la primera extracción que Daniela había hecho meses antes de que siquiera supiera que tenía acceso. Fue una cantidad pequeña entonces, apenas unos miles de pesos. Una prueba, pensé, para ver si lo notaría. Pasé los dedos por las columnas viendo cómo los dígitos se volvían más audaces, más confiados, como alguien adentrándose en una casa sin candado. Cada entrada se sentía como una pequeña invasión, una que permitía la mar demasiado abiertamente. Cuando mis ojos comenzaron a nublarse, me quité los lentes y me froté el puente de la nariz. La habitación estaba oscura salvo por la pequeña lámpara junto a la ventana, cuya luz tocaba el borde del escritorio, donde aún estaba la foto de Javier. Sonreía con esa timidez suya, mitad orgullo, mitad disculpa. Susurré. Perdón por no haberlo protegido mejor. Afuera una chicharra comenzó su canto de tarde constante e insistente. Guardé la carpeta en el cajón alineándola con cuidado junto a las demás. Mi mejilla aún palpitaba al tocarla, pero el dolor en mi pecho era más agudo. El dolor se desvanece. Los números permanecen. Y mañana decidí comenzaría a sumarlos correctamente. La noche después de contar el dinero perdido, el sueño se negó a llegar. Me quedé despierta escuchando el viento moverse entre los pinos detrás de la casa. El mismo sonido que me había acompañado gran parte de mi vida. Entre las ramas, casi podía escuchar el zumbido constante de mi vieja máquina de coser. El ritmo que me había llevado a través de cada tormenta que enfrenté. Aprendí a coser a los 16. Mi madre se enfermó ese año y la renta llegaba como un invitado, no deseado que nunca se iba. Nuestro casero fue paciente solo una vez. Pedí prestada una Singer usada a una mujer de la calle que tenía una pequeña tienda de arreglos. Me enseñó cómo enhebrar una aguja y cómo mantener las puntadas uniformes, no solo por belleza, sino por resistencia. Lo bonito no sostiene una costura, decía. La consistencia, sí. Esos primeros meses fueron duros. Cosí hasta que me salieron ampollas haciendo cortinas, dobladillos, arreglando mangas para gente que apenas me miraba al dejar sus cosas. Pero la primera vez que alguien dijo, «Quedó perfecto», «Gracias», sentí algo nuevo utilidad. Era un orgullo callado, uno que no necesitaba aplausos. Conocí a Javier 2 años después, cuando trajo una chaqueta rota de los muelles. Era mecánico de oficio, callado, por naturaleza, con manos que arreglaban cosas, en lugar de romperlas. Me vio coser un botón y dijo, «Tú haces que lo pequeño sea firme». No sabía entonces que pasaría las próximas 5 décadas haciendo lo mismo por mí. Nos casamos en una iglesia tan pequeña que no cabían más de 30 personas.
Llevé un vestido que hice yo misma con encaje cosido a mano que atrapaba la luz como rocío matutino. No teníamos mucho, pero compartíamos una terquedad que construía en lugar de destruir. A lo largo de los años mi máquina se convirtió en el corazón de nuestro hogar. Cosí mantas para bebés, vestidos de bautizo, vestidos de gala para las chicas del vecindario, incluso algunas piezas para la esposa del alcalde. Cada trabajo traía un poco más que el anterior, suficiente para los gastos, suficiente para reemplazar las tablas del porche cuando se pudrieron. Javier trabajaba turnos largos y ahorraba lo que podía. Nunca me decía cuánto. Un pequeño colchón lo llamaba. Cuando arreglamos la baranda del porche, se negó a contratar a taxistas a nadie. Cuando el coche se descompuso, pasó 2 noches debajo de él, murmurando: ¿para qué pagar por lo que puedes aprender? Dejamos pasar vacaciones, cenas elegantes y ropa nueva, pero nunca nos sentimos pobres. Nuestra riqueza venía de la confiabilidad del tipo que te deja dormir sin preocupaciones. Cuando Javier murió hace 2 años, la casa se volvió demasiado silenciosa. Siempre había sido él quien tarareaba desafinado, quien silbaba mientras revolvía su café. Después del funeral, me encontré sentada en su viejo escritorio, rodeada por el olor a aceite y pulidor de cedro. Abrí su cajón, buscando una foto, y encontré un sobre etiquetado para ti. Dentro estaban los documentos del banco y una carta escrita con su letra cuidadosa. Había ahorrado 3 millones de pesos. Seguros, horas extras, pequeños depósitos guardados para algún día, cuando bajemos el ritmo. Leí el número una y otra vez, no por codicia, sino por incredulidad. Habíamos vivido tan sencillo que no podía imaginar dónde había escondido tanta diligencia. Ese dinero no era solo sus ahorros, era la prueba de que siempre había planeado que estuviera segura. No lo toqué al principio. Seguí cosiendo, pagando cuentas desde mi cuenta de taller, convenciéndome de que podía vivir con lo que ganaba. Pero el sobre se quedó en el cajón, una promesa silenciosa doblada en papel. Ahora, mirando el mismo cajón años después, casi podía sentir su presencia. La paciencia, la fe, el amor firme que no se desvanece con el tiempo. Y por primera vez desde la llamada de Daniela, entendí lo que estaba en riesgo de perder. Todo lo que construimos, puntada por puntada, estaba destinado a durar. Capítulo crédito 4. Los pedidos suaves. Todo comenzó pequeño, como suelen empezar los problemas. Unos meses después del funeral de Javier, Tomás vino con una sonrisa educada y un aire calculador detrás de sus ojos cansados. El microondas se descompuso, dijo rascándose la nuca. Daniela quema la mitad de las comidas intentando calentarlas en el horno. Lo reemplazaré pronto, pero... No lo dejé terminar. Llévate el mío, dije. Ya casi no lo uso. Protestó débilmente, pero a la mañana siguiente vi el espacio vacío en mi encimera donde solía estar. Por un tiempo se sintió bien dar. Me mantenía conectada con él, con algo más allá de las noches vacías. El siguiente pedido llegó semanas después, esta vez por un calentador de agua. El bebé necesita baños calientes, dijo, aunque aún no había bebé. Estamos planeando con tiempo. Asentí, fingiendo no notar cómo la palabra nosotros había pasado de esperanza a suposición. Me dije que estaba bien, que ayudar a la familia era la única tradición que me negaba a romper. Cuando Daniela vino a agradecerme, llegó con una canasta de panecillos envuelta con un listón de satén. «Los hice yo misma», dijo colocándolos en la mesa. La caja aún tenía una etiqueta de supermercado escondida bajo la tapa. Ese día me llamó Mamá Dulce por primera vez. Su voz era suave y azucarada, su perfume tan fuerte que permaneció después de que se fue. Limpié las migajas de la encimera mucho después, sin saber por qué mi estómago se sentía hueco. Los meses pasaron con pequeños intercambios, cortinas nuevas para su cuarto de huéspedes, un sofá nuevo, cuando dijeron que el suyo tenía un rasguño demasiado feo para mirarlo. Daniela siempre lo hacía sonar práctico, incluso sentimental. «No se trata de cosas», decía dándome un beso en la mejilla.
Se trata de la comodidad familiar. Quería creerle. Tomás se veía tan orgulloso a su lado, su brazo alrededor de su cintura, sus ojos brillando con el amor que siempre recé que encontrara. Si sentía una chispa de inquietud, la apagaba rápido. La gratitud me recordaba nunca debería sonar a sospecha. Una noche estaba arreglando el dobladillo de un vestido infantil para una vecina cuando mi teléfono vibró. Un mensaje de Daniela. ¿Podrías ayudar con la alfombra del cuarto del bebé? Encontramos una en oferta azul pastel perfecta para el tema. Miré las palabras un largo rato antes de responder. La casa estaba en silencio, salvo por el ritmo constante de la máquina de coser, la aguja entrando y saliendo como un latido. Pensé en la carta de Javier, en cómo había escrito para tu paz, no para tu carga. Luego escribí de vuelta. Claro, querida. Envíame los detalles. Cuando presioné enviar, me dije que era solo otro regalo, otra pequeña bondad. Aún no sabía que cada suavidad que regalaba le enseñaría exactamente dónde presionar después. La primera alerta llegó un martes por la tarde. Mi teléfono vibró mientras estaba sujetando tela a un maniquí en mi taller, la luz del sol extendiéndose larga por el piso de madera. Lo ignoré al principio pensando que era otra promoción de tienda o un aviso de entrega, pero cuando llegó la segunda alerta seguida de una tercera, me limpié las manos con un trapo y busqué mis lentes. 3 transacciones. Una de una joyería en Guadalajara, otra de una tienda de muebles de diseño y otra etiquetada simplemente como membresía de Club de Bienestar. Cinta. Juntas sumaban más de lo que ganaba en medio año cosiendo. Miré los números hasta que se volvieron borrosos, luego revisé más abajo en la lista. No era un error. Era aritmética con intención. Para el viernes las extracciones totales alcanzaron casi 500.000 pesos. Cada cargo tenía una marca de tiempo. Cada marca de tiempo, una pequeña traición disfrazada de compra. Recordé el mensaje alegre de Daniela sobre un viaje de spa de fin de semana que había ganado en una rifa, y cómo Tomás mencionó que llegaron sillas nuevas ese mismo día. Quería creer en coincidencias, pero ni las matemáticas estiran tanto. Manejé al banco la mañana siguiente, aferrando el volante tan fuerte que mis nudillos se blanquearon. El aire olía ligeramente a sal del río mientras estacionaba afuera del edificio de ladrillo. Adentro el aroma fresco a papel y abrillantador me estabilizó. El gerente. El señor Ramírez me conocía desde que Javier y yo abrimos nuestra primera cuenta conjunta hace más de 40 años. Se levantó de su escritorio, al verme ajustándose la corbata como si el tiempo mismo pudiera aflojarse en los bordes. Señora Estevez, dijo amablemente. Hace tiempo que no la veía. Necesito su ayuda, le dije. Mi voz sonó más delgada de lo que esperaba. Nos sentamos en su escritorio y extendí las impresiones que había reunido, transacciones resaltadas en amarillo, la tinta ligeramente emborronada por mis manos. El señor Ramírez se inclinó revisando las páginas con tranquila concentración. ¿No autorizó ninguna de estas? No, dije. Y la tarjeta estaba en mi escritorio todo el tiempo. Asintió lentamente tecleando algo en su computadora. Puedo congelar la tarjeta ahora mismo, dijo. Emitiremos una nueva y investigaremos estos cargos. Puede tomar algo de tiempo. Hágalo, por favor, susurré. Cuando la pantalla emitió un pitido confirmando el congelamiento, el sonido se sintió final como un candado cerrándose. El señor Ramírez imprimió un estado temporal y me lo entregó por encima del escritorio. Hizo lo correcto, dijo. La mayoría espera demasiado. Quería creerle, pero las palabras no trajeron consuelo. Trajeron claridad, y la claridad puede ser fría. Le agradecí y me levanté aferrando los papeles contra mi pecho como si pudieran protegerme. Afuera el cielo se había vuelto gris pálido. La brisa traía el leve murmullo del tráfico y al otro lado de la calle una mujer sostenía la mano de su hijo riendo por algo que no podía escuchar. Caminé lentamente de regreso a mi coche. Mi corazón latía con un ritmo que no coincidía con mis pasos.
Al llegar a casa extendí los papeles en la mesa de la cocina. Los números me miraban ordenados e indiferentes. Joyas, muebles, spas, palabras destinadas a la comodidad y el lujo ahora vestidas de engaño. Tracé una transacción con la yema del dedo, recordando la llamada de Daniela meses atrás, la dulzura en su tono, la promesa de gratitud. Cada gracias había sido un recibo esperando salir a la luz. Preparé café, pero no lo tomé. El olor llenó el aire enmascarando la amargura que subía por mi garganta. Imaginé a Javier sentado en su viejo banco de trabajo, sus ojos arrugados como siempre cuando resolvía algo práctico. Él habría sabido qué hacer. Habría dicho: el dinero solo está seguro cuando lo proteges del amor. Doblé los papeles en una pila ordenada, los puse dentro de una carpeta marcada hogar y la deslicé en el cajón donde aún descansaba la carta de seguro de Javier. Mi mejilla aún tenía un leve rastro de color de la mano de Tomás, pero mis manos ya no temblaban. Esa noche al apagar la luz del porche lo hice con intención. Algunas puertas deben permanecer cerradas incluso cuando llevan a tu propia sangre. 2 días después de congelar la tarjeta, Daniela llegó sin avisar. Su coche entró en la entrada como si perteneciera allí. La observé desde la ventana mientras ajustaba sus lentes de sol y alisaba su cabello en el reflejo de la puerta del coche. En sus manos traía una caja de panadería, atada con un listón rosa. Sonrió cuando abrí la puerta amplia y sin esfuerzo, como alguien posando para una foto. Mamá dulce, dijo inclinándose para besar mi mejilla. Traje panecillos. Tus favoritos arándano y naranja. Me hice a un lado para dejarla pasar el aroma cítrico artificial, siguiéndola. Puso la caja en la mesa y desató el listón con un pequeño ademán, como si desvelara una ofrenda de paz. Los panecillos estaban perfectamente alineados aún en sus envoltorios de supermercado. El fondo del contenedor de plástico tenía un código de barras y una etiqueta de descuento. «Son preciosos», dije. «Pensé que podrías estar molesta por ese pequeño lío bancario», dijo bajando la voz, mientras se acomodaba en una silla. «Tomás me dijo que congelaste la tarjeta. Lo entiendo completamente. Esos sistemas en línea pueden ser tan confusos. Seguro hiciste clic en el botón equivocado». Doblé el trapo de cocina en mis manos manteniendo el tono uniforme. Seguro fue algo por el estilo. Su sonrisa titubeó solo un segundo antes de regresar. «Estábamos preocupados. Sabes, a Tomás le duele verte estresada». Se limpió una migaja invisible de la blusa. «Debe ser duro manejar cuentas sola. Si quieres, puedo ayudarte a aclarar todo. Ya manejamos la mayoría de nuestras finanzas». La vi meter la mano en su bolso, uno nuevo de cuero beige suave. La etiqueta aún estaba metida en la costura fina y brillante bajo la luz. Mis dedos picaban por arrancársela solo para ver si lo notaría. «Agradezco eso», dije suavemente. «Pero el banco está manejando todo». El señor Ramírez fue muy amable. Su mano se detuvo sobre la caja de panecillos. «¿Fuiste al banco?» «Sí», dije. «Están revisando todo ahora». Por un momento el aire entre nosotras cambió. Fue sutil una rigidez en las comisuras de su boca, la forma en que sus dedos se apretaron contra el borde de la mesa. Luego exhaló y forzó una risa. «Bueno, qué bueno. Me preocupaba que fuera algún tipo de falla». «Podría ser», respondí imitando su sonrisa. «A veces hay fallas». Tomó un panecillo de la caja, lo partió cuidadosamente por la mitad y puso el pedazo intacto frente a mí. «Deberías comer algo», dijo su voz baja y melosa. Asentí, pero mi apetito se había ido. Estudié las migajas que dejó los destellos brillantes de fruta seca reluciendo bajo la luz de la cocina. Cada movimiento suyo era cuidadoso, deliberado, como si estuviera actuando la bondad en lugar de ofrecerla. Cuando finalmente se levantó para irse, tocó mi hombro ligeramente. «Sabes que te quiero, mamá dulce. Eres familia. No dejes que un pequeño error te haga dudar de eso». Sonreí y cerré la puerta tras ella. El aroma de su perfume permaneció mucho después de que su coche desapareciera por la calle agudo y metálico,
bajo la dulzura desvanecida de esos panecillos intactos. La mañana después de la visita de Daniela intenté coser, pero no podía enhebrar la aguja correctamente. El ritmo que solía calmarme se había convertido en un temblor silencioso. Los panecillos seguían en la encimera sus cubiertas azucaradas, empezando a opacarse. Pensé en tirarlos, pero una parte terca de mí quería dejarlos allí, un recordatorio de cómo se ve fingir cuando viene empaquetado en una caja bonita. Estaba ya a medio doblar una pila de tela cuando sonó el timbre. Carmela Ortiz estaba afuera con su teléfono en una mano y sus lentes de lectura deslizándose por su nariz. Había sido mi vecina por casi 20 años, el tipo de mujer que traía sopa cuando Javier estaba en el hospital y regaba mis bugambilias cuando las olvidaba. Era práctica de mirada aguda y cuidadosa con lo que decía. «¿Tienes un minuto?», preguntó ya entrando. Puso su teléfono en la mesa de la cocina. En la pantalla había una foto de Daniela frente al espejo de una boutique, usando un vestido de seda color champán y sosteniendo un bolso a juego. Su sonrisa era amplia, su postura perfecta. El pie de foto decía: «Mi suegra paga todo». ¡Qué bendición! Por un momento no respiré. La habitación pareció inclinarse los bordes de mi visión, estrechándose hasta que solo podía ver esa frase. Las palabras pretendían ser dulces, pero sabían a ceniza. Carmela extendió la mano y tocó la mía. «Lo vi anoche», dijo en voz baja. «Ucha, una amiga de la iglesia, sigue su página. Pensó que debías saberlo». Asentí, aunque mi cuerpo se sentía lejos de sí mismo. «Gracias. Dudé si mostrártelo». Continuó su voz firme. «Pero ya he visto esto antes. Mi hermana perdió sus ahorros por una chica que se hacía llamar ayudante familiar. Decía que manejaba las cuentas, que mantenía todo en orden. Para cuando nos dimos cuenta, la cuenta estaba vacía». Sus palabras cayeron en el silencio como piedritas en agua quieta. Miré la pantalla de nuevo, la sonrisa fácil de Daniela. El fondo detrás de ella era el mismo mobiliario que había pagado las sillas de terciopelo, la mesa de mármol. Todo brillando bajo las luces de la boutique, como si nunca me hubiera pertenecido. «¿Tu hermana recuperó algo de su dinero?», pregunté. Carmela negó con la cabeza. «Ni un peso. Pero aprendió a guardar cada recibo, cada mensaje». Así fue como el banco, finalmente, la tomó en serio. Algo en mí se enderezó entonces. La humillación en la que había estado ahogándome se transformó en algo más frío, más claro. «Tengo los estados de cuenta», dije. «Todos desde que Javier se fue». Carmela se acercó. «Entonces guárdalos bien y no dejes que ella sepa que estás investigando». Pasamos la siguiente hora hablando en voz baja, el tipo de conversación que se construye desde el entendimiento compartido, no del chisme. Los ojos de Carmela se endurecieron cuando describí los fondos perdidos, las membresías de spa, el bolso nuevo, aún con su etiqueta. Cuando se fue, prometió vigilar en el mercado de fin de semana, donde Daniela solía decir que vendía antigüedades. Después de que se fue, me quedé un largo rato mirando por la ventana. El cielo comenzaba a amoratarse hacia la noche, surcado por ese azul profundo de Jalisco que siempre llegaba antes de las tormentas. Tomé los panecillos de la encimera y los llevé al bote de basura afuera. La caja de plástico hizo un golpe sordo al caer al fondo, amortiguado bajo la tapa. De vuelta adentro encendí la lámpara sobre la mesa. La luz cayó sobre la carpeta de estados de cuenta, los papeles ahora arrugados en las esquinas, por haberlos sujetado con demasiada fuerza. La vergüenza que me había estado aplastando desde la visita de Tomás comenzó a cambiar, reemplazada por algo que reconocí de años atrás, la precisión silenciosa que me había sostenido a través de la pobreza, el duelo, cada costura rota que había remendado. Por primera vez en meses mis manos dejaron de temblar. Abrí el cajón donde guardaba mi cuaderno, el que usaba para pedidos y listas de suministros, y pasé a una página limpia. En la parte superior escribí con letras mayúsculas ordenadas: registro de transacciones, gastos del hogar y relacionados. La pluma se movió suavemente, la tinta
secándose rápida y nítida. Había trabajo por hacer, y tenía la intención de hacerlo con cuidado. 2 mañanas después de la visita de Carmela me encontré sentada en el coche afuera de la casa de Tomás y Daniela. La llave de repuesto colgaba de mi llavero suave y familiar, la que me dio hace años cuando dijo: «Siempre eres bienvenida, mamá». Me dije que no estaba invadiendo. Estaba protegiendo lo que quedaba de nosotros. La entrada brillaba con un leve resplandor de la lluvia de la noche anterior. Un coche nuevo estaba donde solía estar su viejo sedán, su pintura intacta por el polvo del camino. Las cortinas estaban cerradas, pero una ventana en el piso de arriba estaba entreabierta, dejando escapar el leve zumbido del aire acondicionado. Esperé otro minuto, luego deslicé la llave en la cerradura y entré. La casa olía a tienda departamental floral, artificial, caro. Una fila de velas sin encender estaba en la repisa con las etiquetas hacia afuera como trofeos. La sala parecía montada, cada cojín perfectamente colocado. No se sentía habitada, se sentía exhibida. Me moví con cuidado por las habitaciones sin tocar nada que no tuviera que tocar. Las encimeras de la cocina estaban vacías, salvo por unos frascos de cristal llenos de fruta seca y dulces. El refrigerador zumbaba suavemente. Lo abrí por hábito y lo encontré medio vacío, con tenedores de comida para llevar jugos embotellados y una sola botella de vino, etiquetada en francés. Arriba las luces del pasillo brillaban tenuemente a través de apliques esmerilados. La puerta de su habitación estaba entreabierta. Dudé en el umbral, el aire cargado de perfume, y algo más agudo debajo, una dulzura química que picaba en la garganta. El closet ocupaba casi toda la pared de la habitación, lleno de zapatos alineados en filas perfectas. Recordé a Daniela diciendo una vez: «Los zapatos dicen quién eres antes de que hagas ruido». Me agaché pasando la mano por la repisa inferior, y ahí lo vi, una caja de cartón simple, escondida detrás de una fila de botas. Dentro había fajos de billetes nuevos atados con ligas. Conté la capa superior, billetes de 20 y 100 pesos apilados juntos. Mi estómago dio un vuelco. La caja de zapatos sola tenía más dinero del que Tomás ganaba en un mes. Volví a colocar cada fajo exactamente como lo encontré, y busqué más atrás, mis dedos rozando algo más, un pequeño cuaderno con una banda elástica rosa. Me senté en el borde de la cama y lo abrí. Cada página estaba llena de una letra pulcra, nombres, direcciones, pequeños detalles escritos en líneas ordenadas. Marisol, viuda. Vive sola. Dueña de su casa. Sin hijos cerca. Elvira juega cartas los jueves. Esposo murió en el 2009. Ahorros estimados 2 millones. Maite sentimental. Soltera. Emocionalmente dependiente de su hijo. 3 millones. Mi respiración se detuvo. La tinta se emborronó ligeramente donde mi pulgar presionó la página. Mi nombre estaba entre los demás como una entrada en un inventario, un cálculo de debilidad y valor. Cerré el cuaderno y miré la pared un largo rato. El papel tapiz brillaba tenuemente bajo la luz, decorado con enredaderas doradas. Parecía caro todo en esta casa, lo era. Ahora sabía cómo se había pagado. Lentamente saqué mi teléfono y comencé a fotografiar cada página, los billetes, el closet, la leve marca en la alfombra donde había estado la caja. Mis manos ya no temblaban. Se movían con el mismo ritmo constante que tenían cuando medía tela, cada movimiento exacto y deliberado. Cuando terminé, puse todo de vuelta como lo encontré, la caja detrás de las botas, el cuaderno bien cerrado. Alisé la colcha, enderecé una almohada y miré una vez más alrededor de la habitación. Nada parecía tocado. Abajo me detuve en la puerta y escuché. La casa estaba en silencio, salvo por el suave tic-tac de un reloj de pared. Recordé la voz de Daniela por teléfono, aguda e indignada, y las palabras de Tomás, resonando sobre ella, exigiendo una contraseña. Al salir, el aire se sintió diferente, más denso, cargado, como si el mundo hubiera cambiado por un grado pequeño pero irreversible. Cerré la puerta con llave y guardé la llave en mi bolsillo. Cualquier suavidad que me había mantenido callada se había ido.
Lo que quedó fue enfoque duro y preciso, del tipo que no se deshilacha. El golpe llegó justo después del mediodía, nítido y deliberado. Supe antes de abrir la puerta que sería ella. El aroma de un perfume caro me alcanzó, primero jazmín y algo metálico debajo como azúcar mezclado con hierro. Daniela estaba en el porche envuelta en seda morada, la tela cayendo sobre ella como un arma o armadura. No esperó una invitación. «Tenemos que hablar», dijo pasando junto a mí con la facilidad de alguien convencido de pertenecer a todos lados. Cerré la puerta suavemente tras ella. «Está bien», dije. Se dirigió directamente a la mesa de la cocina y dejó caer su bolso sobre ella, la misma mesa, donde alguna vez puso panecillos y afecto falso. Sus tacones resonaron contra el suelo con un ritmo que coincidía con su voz, controlado pero teñido de impaciencia. «Sé lo que has estado haciendo», comenzó. «Tomás me dijo lo de la tarjeta congelada, las llamadas al banco. Ya has causado suficiente vergüenza. No he hablado con Tomás desde ese día», dije. «Bueno, tal vez le da pena decirte cómo se ve esto». Se inclinó hacia adelante suavizando el tono de esa manera que duele más que gritar. «Tú olvidas cosas, Maite. Repites lo mismo. Te obsesionas con números y papeles. Es natural a tu edad, pero la gente podría empezar a preguntarse si estás manejando bien». Junté las manos en mi regazo. «Me las arreglo perfectamente». Sus ojos titubearon evaluándome. «No lo creo. Creo que estás abrumada y no te culpo. Perder a Javier, manejar las finanzas sola es mucho. Por eso Tomás y yo acordamos que deberíamos intervenir, asegurarnos de que todo se maneje bien. Pero si sigues resistiéndote, no tendré más remedio que decirle a la gente lo que realmente pasa. No quieres eso, ¿verdad?». Su voz llevaba la calma practicada de alguien acostumbrado a ganar antes de que comenzara la pelea. Estudié cómo la seda alrededor de sus muñecas atrapaba la luz, el leve temblor en sus dedos, cuando alcanzó su bolso de nuevo. No estaba tranquila. Estaba acorralada. «Pronto tendrás tu respuesta», dije. Daniela sonrió, pero sus ojos permanecieron fríos. «Bien, espero que sea la correcta». Comenzó a caminar lentamente, cada paso más deliberado. «Tú criaste a Tomás para que dependiera de ti, y ahora no soportas que dependa de mí. De eso se trata, ¿no? No puedes soltarlo». No respondí. El silencio tiene su propio peso, y lo dejé asentarse entre nosotras. Suspiró y ajustó su bufanda. «Has trabajado duro, lo sé, pero no necesitas aferrarte a lo que no puedes conservar. Déjame encargarme antes de que cometas un error que no puedas deshacer». Me puse de pie entonces sosteniendo su mirada. Mi voz era firme. «Ya me encargué». Su sonrisa se tambaleó. «¿Qué significa eso? Ya lo verás». Por primera vez su compostura se quebró. El filo en su expresión se suavizó en algo más cercano al pánico, aunque lo enmascaró rápido. «No tardes mucho», dijo alcanzando su bolso. «Mi paciencia tiene límites. Estoy segura de que sí». Se quedó en la puerta observándome como esperando un titubeo que nunca llegó. Cuando no me moví, finalmente se giró y salió la seda morada, ondeando detrás de ella como humo. Después de que se fue, me quedé en el silencio un largo rato, escuchando el zumbido del refrigerador y el leve eco de su perfume, aún adherido al aire. Serví un vaso de agua, aunque mi garganta estaba demasiado apretada para tragar. La calma que sentía no era alivio. Era preparación del tipo lento y deliberado que llega cuando dejas de esperar que alguien más haga lo correcto. El sábado siguiente Carmela manejó. Su vieja camioneta traqueteó por el camino hacia el mercado de fin de semana, su tablero decorado con postales desvaídas y una pequeña cruz de latón. No hablamos mucho. El aire matutino era pesado y cada kilómetro que recorríamos se sentía como un ensayo silencioso para lo que había que hacer. Cuando llegamos, el mercado ya estaba vivo con charlas y colores. Los vendedores anunciaban precios de duraznos, velas y jabones artesanales. Entre ellos, escondido entre un puesto de cerámica y una mesa de discos viejos, estaba el puesto de Daniela. Carmela estacionó a unas plazas de distancia
y le dio su teléfono a su sobrina, una joven callada llamada Valeria, que se ofreció a ayudar. Valeria ajustó la correa de su cámara alrededor del cuello y asintió una vez. Tenía la mirada firme de alguien que entendía lo que el silencio podía proteger. Desde lejos observé a Daniela organizando muebles, piezas que conocía demasiado bien. Las sillas de terciopelo que decía que estaban rayadas más allá de salvarse. La mesa de mármol que ayudé a pagar bajo la promesa de reuniones familiares. Cada artículo estaba pulido, etiquetado y con precio perfectamente exhibido. Carmela susurró. ¿Estás segura de que estás lista? Sí, dije. He estado lista. Valeria levantó su cámara y comenzó a tomar fotos ángulos del puesto. Las etiquetas, los precios. Sus movimientos eran cuidadosos, practicados. Me mantuve lo bastante lejos para no ser notada, las manos cruzadas bajo mi chaleco. La voz de Daniela se escuchaba débilmente entre la multitud. Estaba sonriendo, hablando con una pareja sobre deshacerse de cosas, explicando que esas piezas venían de una colección privada de diseñador. Sus palabras eran suaves, sin esfuerzo, casi tiernas. Sentí mi pecho apretarse al darme cuenta de lo fácil que convertía el engaño en actuación. Cuando la pareja se alejó, me acerqué más. Carmela me siguió fingiendo estudiar una exhibición cercana de lámparas. Me detuve en la esquina del puesto, lo bastante cerca para que ella me viera. Sus ojos se abrieron por un segundo, luego se entrecerraron. «Oh», dijo alegremente. «Maite, qué sorpresa. Miré los muebles, no a ella. Es todo un montaje». Rió ligeramente. «A veces vendo cosas. No es un crimen. Igual me ibas a dar el dinero». Las palabras salieron de su boca sin dudar, una confesión disfrazada de arrogancia. El teléfono de Carmela, descansando en su bolso, ya estaba grabando. «Entiendo», dije en voz baja. «Haces que todo suene tan serio», respondió arreglando un jarrón en la mesa. «Es solo negocio, nada más. No lo entenderías». Su tono me descartó, pero capté el destello de inquietud detrás de sus ojos. Sabía que ya no estaba adivinando. Carmela tocó mi codo suavemente, una señal. Nos giramos y nos fuimos antes de que Daniela pudiera decir algo más. Valeria nos siguió minutos después, la tarjeta de su cámara guardada con seguridad en su bolsillo. Esa tarde, de vuelta en la mesa de la cocina, extendimos lo que teníamos. Fotos de los muebles etiquetados con precios, capturas de pantalla de sus anuncios en línea, recibos impresos mostrando compras duplicadas, una a la dirección de su casa, otra a un nombre comercial que no reconocí. Cada pieza encajaba demasiado bien para ser casualidad. Carmela sirvió café mientras yo anotaba las fechas en un pequeño cuaderno. Mi letra tembló solo una vez. Cuando terminé, abrí la carpeta donde esperaban los estados de cuenta y añadí la nueva evidencia dentro. A la mañana siguiente manejé sola al banco. El señor Ramírez levantó la vista desde su escritorio en cuanto entré. Su expresión pasó de cortesía a una preocupación silenciosa. Le entregué la carpeta y dije: «Creo que esto califica como abuso financiero a adultos mayores». No dudó. «Sí, así es». Revisamos los papeles juntos, metódica y lentamente. Tomó copias para su departamento legal y prometió enviar todo a las autoridades. Cuando terminamos, me miró desde el otro lado del escritorio. «Hizo lo correcto», dijo de nuevo, y esta vez le creí. En el camino a casa, el río brillaba junto a la carretera, la corriente, moviéndose constantemente hacia el este. La marea estaba cambiando, y lo sentí en mi pecho, un tirón, hacia algo más pesado que el miedo, pero más ligero que la vergüenza. La casa estaba en silencio cuando desperté, el tipo de quietud que llega antes de una tormenta necesaria. La luz de la mañana caía sobre la encimera de la cocina, brillando en la pila de papeles que había dejado allí la noche anterior. Preparé café, pero no lo tomé. Mis manos estaban ocupadas ordenando, alineando y etiquetando cada documento, cada foto, cada nota que marcaba la historia de cómo el amor se había convertido en robo. Extendí la evidencia en filas. De un lado, los años que construyeron mi vida, la licencia de matrimonio, los recibos de la hipoteca y la póliza de seguro de Javier, guardada en su funda protectora.
Del otro, los años que intentaron desmantelarla. Los recibos duplicados, la foto del puesto de Daniela. Las capturas de pantalla. Las páginas del cuaderno con nombres de mujeres como yo. Entre las dos pilas estaba la carpeta que elegí, azul marino. Lo bastante gruesa para contener la verdad sin doblarse. Carmela pasó a media mañana con un termo de té. Miró la mesa y exhaló lentamente. «Realmente lo estás haciendo». «Tengo que hacerlo», dije. Asintió colocando el termo a mi lado. «Entonces, hazlo bien. Guarda una copia de todo para ti». Pasamos la siguiente hora haciendo duplicados. Ella manejaba la impresora mientras yo revisaba cada página, inicialándolas una por una. El ritmo me estabilizaba un eco silencioso de la máquina de coser, que una vez me sostuvo. Cuando terminamos la mesa era un mar de papel orden construido desde el caos. «¿Quieres que vaya contigo?», preguntó. No dije. Creo que esta parte debe ser mía. En el banco, el señor Ramírez estaba esperando. Su oficina era pequeña con fotos enmarcadas de la ciudad a través de los años, calles de adoquín, el viejo puente del río. El tipo de estabilidad que sobrevive a las personas. Me señaló la silla frente a su escritorio. «Revisé lo que envió la semana pasada», dijo. Hizo bien en actuar rápido. Le entregué la carpeta. «Aquí está todo». Fotos, fechas, sus propias palabras. La tomó con cuidado hojeando las primeras páginas. «Hemos abierto un caso formal. La Unidad de Delitos Financieros en Guadalajara revisará el material y se comunicará con usted directamente. Puede que necesite dar una declaración, pero, por lo que veo, esto es minucioso». «Excepcionalmente. No es minucioso», dije en voz baja. «Es necesario». Me miró a los ojos. «Entiendo. Me aseguraré de que sus registros estén protegidos». Revisamos algunos formularios juntos, firmas, iniciales, copias. Cuando escribí mi nombre en la última línea, mi mano no tembló. El señor Ramírez deslizó los documentos en un sobre separado. «Esto avanzará rápido», dijo. «Les ha dado suficiente para actuar». «Gracias», le dije. Las palabras se sintieron demasiado pequeñas para el alivio que llevé al salir de esa oficina. El aire de la tarde estaba cargado de verano, lo bastante denso para pegarse a la piel. En el camino a casa pasé por el mercado ahora casi vacío. El espacio donde había estado el puesto de Daniela era solo un parche de hierba aplastada y polvo como si nunca hubiera existido. Por primera vez en semanas bajé la ventana del coche y dejé que el aire entrara. De vuelta en casa limpié la mesa de la cocina, la froté hasta dejarla impecable y puse la carpeta en el centro. La casa olía ligeramente a papel y a brillantador de limón. Todo lo que había construido, todo lo que había perdido estaba contenido entre esas cubiertas de cartón delgadas. Pensé en Javier de nuevo, su paciencia silenciosa, su manera constante de resolver problemas clavo a clavo, tabla a tabla, plan a plan. Lo imaginé asintiendo no en aprobación, sino en reconocimiento. Por la tarde la luz se volvió ámbar. Me senté junto a la mesa con el teléfono en la mano. Un largo rato. Afuera las chicharras comenzaron su coro lento, un recordatorio de que incluso las vidas más pequeñas hacen ruido cuando importa. Revisé los contactos hasta que llegué a su nombre. Cuando Daniela contestó, su voz era brillante, casi alegre. «Maite, justo estaba pensando en ti. Necesitamos hablar», dije. Una pausa breve pero afilada. «¿Cuándo?». «Mañana», respondí. «Aquí». Dudó, luego rió suavemente. «Ahí estaré. No me hagas esperar». Cuando la llamada terminó, puse el teléfono junto a la carpeta. El aire nocturno se filtraba por la ventana abierta trayendo el aroma de lluvia que aún no caía. Me quedé allí mucho después de que oscureciera la carpeta, aún frente a mí mi mano, descansando ligeramente sobre su cubierta. La casa ya no se sentía silenciosa. Se sentía lista. Daniela llegó 10 minutos antes. La puerta de su coche se cerró con la certeza de alguien que creía haber ganado ya. La observé desde la ventana mientras alisaba su blusa de seda y ajustaba la correa de su bolso. La luz del porche atrapó el destello de su pulsera dorada y deliberada. Cuando abrí la puerta entró sin esperar invitación. «¿Te ves cansada?», dijo.
Todo este papeleo debe estar agotándote. He estado ocupada, respondí. Pasa, deberíamos hablar. La cocina olía ligeramente a abrillantador y té recién hecho. Señalé la mesa donde la carpeta azul descansaba cerrada pero lista. Puso su bolso junto a ella y me dio una sonrisa demasiado suave para ser amable. Me alegra que llamaras, comenzó. Estaba preocupada de que te hubieras confundido con todo. Tomás me dijo. No quiero hablar de Tomás ahora, dije. Esto es entre tú y yo, inclinó la cabeza divertida. Entre nosotras. Lo haces sonar serio. Lo es. Abrí la carpeta y comencé a extender los papeles uno por uno, las fotos de su puesto en el mercado, los recibos de las compras duplicadas, las páginas del cuaderno con los nombres de otras mujeres. Su sonrisa se congeló, sus dedos cerrándose lentamente alrededor del borde de la mesa. ¿De dónde sacaste esto?, preguntó. De tu closet, dije. Los dejaste donde cualquiera podía encontrarlos. Sus ojos se desviaron a la ventana, luego volvieron a mí. No tenías derecho. Tenía todo el derecho, dije en voz baja. El dinero de Javier construyó esta casa. La estabas usando como tu banco personal. Rió aguda y frágil. Estás loca. Nadie va a creer esto. Olvidas cosas, Maite. Cambias las historias. Lo has hecho por años. Metí la mano en el bolsillo de mi chaleco y puse una pequeña grabadora en la mesa. La luz roja parpadeó una vez, antes de apagarse. Ya no olvido, dije. Todo está grabado. Cada palabra. Su rostro perdió color. ¿Crees que puedes arruinarme con esto?, susurró. No tengo que hacerlo, respondí. Ya lo hiciste tú misma. El silencio se extendió entre nosotras, hasta que se rompió con su movimiento, súbito, torpe, desesperado. Tomó su bolso y lo abrió con brusquedad buscando algo. Cuando no encontró lo que quería, sus ojos cayeron en la encimera detrás de mí. El bloque de cuchillos brillaba bajo la luz. No lo hagas, dije, pero ya se estaba moviendo. Su mano se cerró alrededor del mango del cuchillo más grande. El sonido al deslizarse del bloque fue lo bastante agudo para herirme los oídos. Lo sostuvo no con firmeza, pero lo bastante cerca para hacer temblar el aire. ¿Si caigo?, dijo con la voz temblando. Tú vienes conmigo. Retrocedí un paso, luego otro con las manos abiertas. No quieres hacer esto. Suéltalo. Arruinaste mi vida. Siseó. ¿Crees que puedes quitarme todo y salir limpia? Tú te hiciste esto, Daniela. Su respiración era rápida y regular. La punta de la hoja atrapó la luz mientras se acercaba más. Podía ver el leve brillo de sudor en sus sienes. Alcancé el teléfono en la encimera manteniendo mis movimientos lentos, deliberados. Voy a llamar ahora, dije. Puedes detener esto antes de que empeore. Rió un sonido que se quebró a la mitad. Adelante. ¿Qué vas a decir? Que tu nuera hirió tus sentimientos. Marqué de todos modos. Cuando la operadora contestó, mantuve la voz calma. Soy Maite Estevez en la calle Bahía de Banderas, 138. Dije. Tengo a una mujer en mi cocina amenazándome con un cuchillo. El número de caso es 24178. Está conectado a una investigación financiera en curso. Las palabras me estabilizaron. Decirlas en voz alta se sintió como abrir una puerta contra la que había estado apoyándome demasiado tiempo. La expresión de Daniela titubeó. «No lo hiciste», dijo. «Lo hice». Por un momento todo se congeló, el sonido de nuestra respiración, el zumbido del refrigerador, el leve tic-tac del reloj de pared. Luego vinieron las sirenas débiles, al principio creciendo, hasta que las ventanas vibraron con su eco. La mano de Daniela se aflojó. El cuchillo tembló. Luego cayó al suelo con un ruido metálico. Retrocedió un paso, su rostro pálido. «Te arrepentirás de esto», susurró. Cuando la puerta se abrió de golpe, los oficiales se movieron rápido. «Suelte el arma», ordenó uno, aunque ya lo había hecho. Otro oficial me guió suavemente hacia un lado preguntando si estaba herida. Negué con la cabeza.
Daniela intentó hablar, pero sus palabras se enredaron. Le esposaron las manos detrás de la espalda, su voz alzándose mientras la llevaban hacia la puerta. «¡Está mintiendo!», gritó. «¿Quiere arruinarme?». Nadie respondió. El sonido de las esposas al cerrarse fue la puntuación final. Cuando la puerta se cerró tras ellos, la casa volvió a quedar en silencio. Me hundí en la silla más cercana, mi respiración atrapada entre alivio e incredulidad. Mis manos estaban firmes, pero mis rodillas se sentían huecas. En la mesa la carpeta seguía abierta, los papeles intactos. El cuchillo yacía donde había caído su mango, brillando débilmente bajo la luz de la cocina. Lo miré un largo rato antes de alcanzarlo y devolverlo suavemente a su lugar. Solo entonces mi cuerpo comenzó a temblar. Presioné ambas manos contra la mesa, anclándome en la veta de la madera. Afuera las sirenas se desvanecieron en la distancia, dejando solo el suave zumbido de la noche. 3 horas después de que las sirenas se desvanecieran, otro coche entró en la entrada. El sonido de las llantas contra la grava rompió la quietud que se había asentado sobre la casa. Ya sabía quién sería antes de levantarme de la silla. Tomás no tocó. Empujó la puerta con la misma fuerza que meses antes, solo que esta vez no estaba gritando. Su rostro estaba pálido, la corbata suelta, la mandíbula tensa con una furia contenida. Un hombre con traje oscuro lo siguió, un abogado joven, delgado e inseguro, aferrando un maletín de cuero como un escudo. «Mamá», dijo Tomás con voz cortante. «¿Qué hiciste?». Me quedé sentada en la mesa de la cocina. La carpeta seguía abierta frente a mí, la misma que le había mostrado a Daniela. Puse mi mano sobre ella firme. «Siéntate, Tomás». No lo hizo. Arrestaron a Daniela. Dijeron que fue por ti. Por una denuncia. «Dime que no hiciste esto. La llevaron por las pruebas», dije en voz baja. «No por una denuncia». Se giró hacia el abogado, que parecía lo bastante joven para creer que cada caso tiene un héroe. «¿Ves? No tiene sentido. Mi esposa ha sido...». «Tu esposa», dije interrumpiendo suavemente, «ha estado robándome por casi 2 años». Se quedó helado, las palabras colgando entre nosotros como un hilo demasiado tenso. «Eso no es cierto». «Lo es. Siéntate». Dudó, luego sacó una silla y se sentó con los brazos cruzados. El abogado permaneció de pie, su expresión inquieta. Alcancé la grabadora en la mesa. La pequeña luz roja parpadeó una vez cuando presioné reproducir. La voz de Daniela llenó la cocina, clara y fría. «Igual me ibas a dar el dinero», decía. «No es un crimen. Está vieja». «Inútil. Debería estar agradecida de que lo estoy usando». El silencio que siguió fue más pesado que el sonido mismo. Tomás miró la grabadora como si las palabras pudieran cambiar si esperaba lo suficiente. Su garganta se movió, pero no salió ningún sonido. Luego habló tan bajo que casi no lo escuché. «¿De dónde sacaste eso?» «La grabé en el mercado», dije. La sobrina de Carmela tomó las fotos. El banco presentó el reporte. «Está hecho». Negó con la cabeza lentamente, como si el movimiento pudiera deshacer la verdad. «Ella me dijo que estabas confundida, que pensabas que estaba robando por un malentendido. Dijo que habías empeorado». «Sé lo que te dijo. Dijo que habías cambiado desde que papá murió». Lo miré a los ojos. «¿Cambié?». Comencé a prestar atención. Su mirada cayó a la carpeta. «¿Qué es todo esto?». «Recibos, estados, nombres. Todo lo que compró, todo lo que vendió». Empujé las páginas hacia él, y esto señalé la copia de la página del cuaderno con mi nombre escrito junto al monto que Javier me dejó. «Así es como me veía». Leyó las palabras lentamente. «Sentimental. Soltera. Emocionalmente dependiente de su hijo. 3 millones». Sus labios se separaron, pero no salió nada. Cuando finalmente levantó la vista, sus ojos estaban vidriosos. «Dejé que me pusiera en tu contra», susurró. «No hablé». Dijo que la odiabas, que estabas celosa. Su voz se quebró. Le creí porque era más fácil que creer que podía mentirme. Puse mi mano sobre la suya. Temblaba bajo mi toque, no de enojo, sino de arrepentimiento. Por un largo rato nos quedamos así, el zumbido del refrigerador
llenando las pausas que ninguno podía cruzar. El abogado carraspeó suavemente. «Señor Estevez», dijo, «si estas pruebas son legítimas, deberíamos retirar cualquier declaración en su nombre hasta que las revisemos adecuadamente». Tomás no le respondió. Su mirada seguía fija en la carpeta, trazando las líneas de los papeles, como si cada una pudiera reescribir lo que ya estaba hecho. «Te golpeé», dijo de repente su voz rompiéndose. «Ese día te golpeé sin hacer una sola pregunta. Estabas asustado». Dije. Estaba ciego. Cubrió su rostro con ambas manos. Lo dejé sentarse en ese silencio. El duelo tiene que encontrar su propio camino. Cuando finalmente levantó la cabeza, sus ojos estaban rojos, su voz más pequeña. «¿Qué pasa ahora?» «El caso seguirá en los tribunales», dije. «No necesitas hacer nada. Solo di la verdad cuando te pregunten». Asintió lentamente. «Estaré contigo», le creí. No fue la certeza en sus palabras lo que me convenció. Fue la forma en que las dijo, tranquila y desprovista de orgullo. Cómo sonaba de niño cuando se raspaba la rodilla y trataba de no llorar. Se puso de pie y caminó al fregadero llenando un vaso con agua. Su reflejo en la ventana parecía más viejo de lo que recordaba, más delgado, alrededor de los ojos. Cuando se giró hacia mí, el enojo se había ido reemplazado por algo más pesado y mucho más frágil. «No merezco tu perdón», dijo. «El perdón no se gana», respondí. «Se lleva hacia adelante». Asintió una vez y se sentó de nuevo la silla crujiendo bajo su peso. Afuera el atardecer se acumulaba en el borde del patio y, por primera vez en mucho tiempo, el espacio entre nosotros no se sentía dividido. Nos sentamos en la mesa rodeados de papeles, la evidencia de lo que se había perdido y lo que aún podría repararse. La noche se coló silenciosamente y ninguno de los dos alcanzó a encender la luz. El juicio se extendió por meses, un movimiento lento tras otro. Papeles, audiencias, declaraciones, entrevistas. Todo se mezcló en un ritmo de salas de espera y preguntas. Cada vez que entraba al juzgado, llevaba la misma carpeta sus esquinas suavizadas por el uso su peso familiar. Los secretarios comenzaron a reconocerme por mi nombre. El señor Ramírez enviaba actualizaciones desde el banco cuando podía, su tono formal pero amable. Los abogados de Daniela intentaron todas las defensas posibles. La pintaron como una cuidadora incomprendida, una mujer abrumada por confusión financiera. Dijeron que manejaba las cuentas por amor, que yo había malinterpretado sus intenciones. Pero las fotos, los recibos, las grabaciones y el cuaderno contaban una historia que no podía suavizarse. La verdad no desaparece una vez que se dice en voz alta. Se queda allí visible para quien quiera mirar. Tomás asistió a cada sesión. Se sentaba 2 filas detrás de mí, las manos juntas, los hombros encorvados en una penitencia silenciosa. Nunca la miró, y ella nunca lo buscó. Una vez durante un receso pasó junto a mí en el pasillo y dijo: «Hiciste bien en seguir hasta el final». Su voz era firme, pero sus ojos llevaban el cansancio de alguien que había aprendido demasiado tarde cómo resuena la traición. El fiscal lo llamó un caso de explotación calculada. Yo lo llamé una herida con números adheridos. Cuando reprodujeron la grabación de su voz, la que decía: «Está vieja, inútil», no aparté la mirada. Me quedé quieta, las manos cruzadas, mientras sus palabras llenaban la sala de nuevo, más frías bajo las luces fluorescentes. La defensa objetó. La jueza desestimó. La grabación se mantuvo. Para la última semana, incluso los reporteros que vinieron por espectáculo comenzaron a callarse. La historia dejó de ser sobre escándalo y se convirtió en algo más simple, una mujer que había confiado demasiado y una familia que había aprendido demasiado tarde el costo de esa confianza. El día de la sentencia, el juzgado estaba en silencio. Llevaba el mismo abrigo gris que usé el día que enterramos a Javier, una pequeña superstición que me estabilizaba. Daniela estaba en la mesa de la defensa, las muñecas cruzadas, los ojos fijos en la jueza.
Sus blusas de seda habían sido reemplazadas por ropa sencilla que no opacaba su compostura. La jueza habló claramente su voz, llenando cada rincón de la sala. 8 años en custodia federal, por fraude financiero y explotación de adultos mayores, dijo. La restitución será determinada por el tribunal. Por un latido nadie se movió. Luego el alguacil tocó su hombro y ella se puso de pie. No miró hacia mí ni hacia Tomás. Su barbilla se alzó ligeramente como si el desafío aún pudiera disfrazar la ruina debajo. La respiración de Tomás se entrecortó. Lo escuché desde donde estaba sentada. Mientras la llevaban esperaba sentir algo alivio, victoria, incluso lástima, pero lo que vino fue silencio. No era exactamente paz, sino un final sin música que lo acompañara. Fuera del juzgado el aire estaba cargado con el primer indicio de invierno. Los reporteros hicieron preguntas que no respondí. Tomás caminó a mi lado pero no dijo nada hasta que llegamos al coche. «Hiciste lo que tenías que hacer», dijo finalmente. «Hice lo que quedaba», respondí. El trayecto a casa fue silencioso. El mundo más allá del parabrisas parecía el mismo, árboles desnudos contra el horizonte, farolas encendiéndose temprano, pero me sentía diferente dentro de él. La justicia, me di cuenta, no restaura nada. Solo traza una línea entre lo que se fue y lo que aún puede vivirse. Al entrar a la casa esa noche, la carpeta seguía en la mesa donde la había dejado. No la abrí. Puse mi palma sobre la cubierta un momento. Luego la moví al cajón con los papeles de Javier, cerrándolo suavemente. La cocina olía ligeramente a té. El reloj marcaba su ritmo cotidiano. Me senté en la misma silla donde una vez la enfrenté, la que ahora pertenecía solo a la quietud. 8 años. Sonaba a la vez pesado y pequeño. Serví una taza de té y esperé a que el vapor se desvaneciera antes de tomar un sorbo. El sabor era cálido, pero la habitación se sentía más fría que antes. La primavera siguiente empaqué lo que quedaba de mi vida en 5 cajas y manejé hacia la costa. Puerto Vallarta había sido hogar alguna vez, pero elegí un pueblo más pequeño, más al sur, un lugar tranquilo donde las calles terminaban en arena y el aire olía a sal y pino. La casita que encontré estaba al borde de un camino angosto con el porche frente al mar. La pintura estaba descascarada, el tejado un poco cansado, pero al entrar sentí algo que no había sentido en años, quietud sin tristeza. Pasé las primeras semanas limpiando y plantando. El suelo estaba áspero con conchas, pero lo bastante firme para romero menta y un pequeño parche de cempasúchiles. Las mañanas comenzaban con el sonido de las gaviotas y el suave murmullo del océano, cada ola alisando el ruido que solía vivir dentro de mí. Al abrir la última de mis cajas, encontré la vieja máquina de coser, envuelta en una camisa de franela de Javier. La vista me hizo pausar. El cable estaba desgastado, el metal opacado por el tiempo, pero al conectarla, arrancó con un zumbido bajo y fiel. Lo primero que cosí fue un camino de mesa con retazos de tela sobrantes. Lo segundo fue una funda de cojín para la silla del porche. La noticia corrió más rápido de lo que esperaba en un pueblo tan pequeño. Una mujer del centro comunitario pasó una tarde con un montón de cortinas rotas y una historia sobre su difunto esposo. Para el final de la semana, 3 viudas más llegaron, cada una trayendo algo que arreglar. Comenzó como ayuda, pero se convirtió en algo más, un ritmo, una reunión, un intercambio silencioso de manos que conocían tanto el trabajo como la pérdida. Comenzamos a reunirnos todos los jueves en el salón comunitario. Lo llamé manos que reparan. Algunas venían hasta aprender a mí a hacer un dobladillo. Otras porque no sabían a dónde más ir. Compartíamos telas, historias y café lo bastante fuerte para picar. Las máquinas zumbaban en una armonía desigual, llenando la sala con un consuelo que las palabras no podían ofrecer. Vi a mujeres que no habían sonreído, en meses reírse de costuras torcidas, orgullosas de lo que sus manos aún podían hacer.
Cuando regresaba a casa después, la luz del porche brillaba suavemente contra la oscuridad. Me sentaba allí con una taza de té, escuchando al mar entrar y salir como un respiro. A veces Tomás llamaba los domingos por la noche, su voz más firme ahora. Hablaba de trabajo, de terapia, de intentar reconstruir. Escuchaba no como la madre que alguna vez lo salvó, sino como una mujer que entendía reconstruir desde astillas. La máquina de coser descansaba junto a la ventana, su zumbido aún resonando débilmente en el aire. El jardín afuera había comenzado a florecer en parches desiguales, color donde antes solo había arena. Sabía que el océano siempre tomaría un poco de lo que tocaba, pero también sabía que devolvía algo la calma para empezar de nuevo. Cada noche antes de entrar revisaba la luz del porche. La mantenía encendida no para que alguien me encontrara, sino para recordarme que yo había encontrado suficiente. Para el verano tardío los cempasúchiles se habían extendido por el jardín en ráfagas desiguales de oro. El aire era cálido denso con sal y las tablas del porche se habían desvaído al mismo gris plateado que la madera flotante que llegaba a la orilla cada mañana. Estaba terminando un dobladillo para la cortina de una vecina cuando escuché el sonido de un coche frenando cerca de la reja. Tomás salió primero. Se veía más viejo que la última vez que lo vi, más tranquilo de alguna manera, como si la vida finalmente hubiera silenciado el ruido dentro de él. Detrás de él venía una mujer cargando un pastel de durazno, su cabello recogido en una trenza suelta. Mamá dijo suavemente: «Ella es Elisa. Trabaja en la biblioteca. Creo que ya la conoces de tu grupo de costura». Sonreí mientras ella extendía el pastel. «Soy mejor remendando libros que horneando», dijo riendo ligeramente. «Lo hiciste muy bien», le dije. «Pasen». Nos sentamos en el porche con platos equilibrados en las rodillas, el pastel aún tibio del horno. La dulzura de los duraznos se mezclaba con el aire salado, llenando el silencio entre nosotros. Tomás me contó sobre las sesiones de terapia a las que había estado asistiendo, sobre mudarse a una casa más pequeña cerca de su trabajo, y cómo había comenzado a ayudar en un albergue local, enseñando carpintería básica. Su voz ya no tenía el borde inquieto que recordaba. Llevaba firmeza. Elisa habló sobre el círculo de costura, cómo había crecido, cómo las mujeres más jóvenes ahora venían a aprender de las viudas. «Dicen que has iniciado una tradición», dijo. Negué con la cabeza. «Solo una forma de mantenerme ocupada». Tomás sonrió. «Construiste más que eso». La tarde pasó fácilmente. No hablamos de Daniela, ni del juicio, ni de los años entre nosotros, que se habían roto y sanado en líneas desiguales. Algunas cosas ya no necesitaban decirse. Ya estaban dobladas en el silencio. Cuando Elisa entró para ayudar con los platos, Tomás metió la mano en su bolsillo y sacó una pequeña pieza de latón, su superficie, brillando débilmente. «Mandé a hacer esto», dijo. Pensé que podría pertenecer aquí. La inscripción decía: «Construido por manos, mantenido por respeto». Pasé mi pulgar sobre las palabras. El metal era fresco, sólido, honesto. Juntos lo fijamos junto a la puerta, justo debajo de la luz del porche. Los tornillos giraron fácilmente, firmes en la madera. Cuando llegó la noche, el mar se oscureció a un azul profundo. Elisa trajo una tetera y 3 tazas. El viento cambió, trayendo el leve zumbido de las olas contra las rocas. Alcancé el interruptor y encendí la luz. El resplandor se derramó suavemente sobre el porche, atrapando la placa de latón y haciéndola brillar. Tomás se recostó en su silla. «Se ve bien», dijo. «Sí», respondí. Nos quedamos hasta que las estrellas comenzaron a aparecer, el tipo de noche que no pide conversación. El océano susurraba justo más allá de la cerca constante y familiar. Pensé en Javier en cada puntada y cada estación que me había traído aquí. La luz brillaba suavemente, no como un faro para el regreso, sino como un recordatorio silencioso de lo que había perdurado. Cuando finalmente me levanté para entrar, el porche se quedó cálido detrás de mí, iluminado por esa luz dorada y constante.